Buenas noches, muchas gracias por la invitación a dar más bien un punto de vista sobre lo que está pasando desde mi área, que es el tema de la economía, pero también desde el punto de vista político, filosófico, moral, si es que hay moral. Bien, todos estamos muy conmovidos y muy enojados por la corrupción en la política y los negocios. El total de boletas, hasta hace unos días, porque a medida que iba haciendo la charla iban apareciendo más boletas y más facturas, pero hasta hace unos días el total de boletas y facturas que los políticos emitieron fueron aproximadamente 7 millones de dólares. Fueron 237 facturas por 2.202 millones de pesos, 609 boletas por 2.145 millones de pesos. En total, entonces, son 4.347 millones de pesos. Si lo dividimos a 600 pesos está el dólar, ¿no es cierto? Si dividimos esa cifra en 600 pesos nos da los 7 millones de dólares. La pregunta que yo me hice, no sé si ustedes también se hicieron esa pregunta, es ¿por qué el señor Ponce Lerú? ¿Ustedes sabían que el señor Ponce Lerú es el dueño de Soquimich? ¿Sí? Julio Ponce Lerú. La pregunta que uno se hace, ¿por qué este señor, dueño de Soquimich, financió a todos los políticos, tanto de izquierda como de derecha? De todo el espectro político, ¿no es cierto? Financió a todos. ¿Por qué financió? La pregunta que yo me hice es, ¿qué favores quería él de ellos? Entonces, yo en esta charla voy a dar mi opinión, mi interpretación de lo que él estaba pagando. ¿Se entiende? Bien. Y yo diría que son dos grandes temas. Uno, creo yo, que él quería que no se revisaran las privatizaciones que se realizaron en la época de la dictadura militar. En Chile, así como en muchos países latinoamericanos, durante los años 80, se privatizaron muchas empresas públicas. Una de ellas era Soquimich. Soquimich era una empresa del Estado. Así como era Entel, ¿se acuerdan? Entel era una empresa del Estado, IANSA era una empresa del Estado, el INACAP era una empresa del Estado, Chilectra era una empresa del Estado, Endesa era una empresa del Estado, y así siguiendo. Todas esas empresas se privatizaron en Chile en la década de los 80. ¿Y de qué modo se privatizaron? ¿Saben ustedes cómo se hicieron las privatizaciones en Chile? Se hicieron con un sistema que se llamaba capitalismo popular. Todos iban a ser capitalistas. Se le vendió el cuento a la gente, así lo creo yo, se le vendió el cuento a la gente del capitalismo. Todos iban a ser capitalistas, todos iban a ser accionistas. Entonces, ¿qué se hizo? Las personas tenían todas las personas, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando uno trabaja, uno tiene el derecho a la indemnización o el desahucio, que es un mes por año, máximo 11 meses, que antes eran indefinidos. Ahora es máximo 11. Bueno, entonces a las personas se les decía, mira, por tu desahucio te vamos a dar acciones de la empresa. ¿Ya? Entonces a ti te despedían de la empresa, no te pagaban tu indemnización, sino que tú tenías esas acciones. Por lo tanto, tú eras accionista, ¿ya? Eras capitalista. Entonces, con ese sistema se privatizaron todas las empresas. Y todas las personas que trabajaban en esas empresas eran accionistas de esas empresas. Pero evidentemente, muchas de esas personas no sabían lo que era tener acciones. Porque una acción, ustedes saben lo que es una acción, es un papel. Es un papel que dice que tú tienes tantas acciones de esa empresa, no es más que eso. ¿Ya? Inclusive hay veces que uno le tiene ese papel. Bueno, entonces se privatizaron de ese modo, ¿y qué pasó? Que hay algunos que son un poquito más, que tienen más relaciones, no necesariamente tienen ellos el dinero, pero tienen relaciones con gente que sí tiene el capital y sí tiene el dinero. Bueno, uno de ellos era el señor Ponce Lerú. Entonces este señor Ponce Lerú se consiguió capitales y le compró las acciones a todos los trabajadores de esa empresa. Por lo tanto, él quedó
como dueño de Soquimich. Es para hacerlo muy en breve, en 5 minutos, uno puede indagar más. Hay un libro que voy a leerles un extracto del señor Manuel Salazar, que el libro se llama ¿Cómo se hizo millonario Ponce Lerú? Si ustedes después lo quieren ver más en detalle. Dice: privatización. El 18 de marzo de 1983, Soquimich fue inscrita como sociedad anónima abierta y el 29 de julio, siendo aún miembro del directorio de Soquimich, Julio Ponce Lerú, como gerente general de la empresa Kochi, una empresa del holding japonés Kowa, adquirió 670 acciones de Soquimich a 325 pesos, el precio más bajo que tuvieron esos papeles. Dice la publicación de Salazar. El flamante ejecutivo tenía solo 37 años y su carrera iba en ascenso, pero un anónimo que lo acusaba de enriquecimiento ilícito lo obligó a renunciar a la corte. Ponce Lerú, presidente, en 1986, Soquimich pasó definitivamente a manos privadas. Durante el primer semestre de 1987, Soquimich había sido la segunda empresa con más utilidades en el país, cercana a los 40 millones de dólares. El 24 de septiembre de ese año, Ponce Lerú ya era presidente del directorio. En todos los países latinoamericanos se hicieron estas revisiones, se revisaron las privatizaciones, y en muchos países estas privatizaciones se revirtieron. Por ejemplo, los servicios públicos, que son el agua, que son la electricidad, las comunicaciones, volvieron a mano del Estado, porque estamos hablando de servicios públicos, de servicios básicos que necesitan las personas. Bolivia, por ejemplo, recupera el agua. Muchas veces que nosotros en Chile nos creemos más, ¿no es cierto?, más inteligentes, que somos más desarrollados que nuestros vecinos. Bueno, nuestros vecinos revisaron todas las privatizaciones. En Chile no se revisó ni una privatización. Ni una privatización que se realizó en el gobierno militar se revisó. No solamente no se revisaron, sino que se profundizaron. En el gobierno de Lagos se privatizaron todas las sanitarias. Las sanitarias que no estaban privatizadas, se privatizaron. Entonces, yo diría, según mi punto de vista, ese es un favor que este señor está pagando. Que no se revisen, o sea, cuando se recuperó la democracia en Chile, las privatizaciones no se revisaron, tema que se debería haber hecho. Porque cuando las cosas no están bien hechas y se tira la basurita bajo la alfombra, en algún momento se destapa, como lo que está pasando ahora. Ya, este sería un tema. Mi otra interpretación es por qué le está pagando estos favores políticos, es que él no quería que se investigaran las operaciones cascadas. ¿Escucharon algo de eso, no? De las operaciones cascadas. Vamos a tratar de entenderlas, porque en realidad es bien complejo, pero así hizo también mucha platita. Platita aquí, como platita nuestra, de los fondos de pensiones. Eso, que él no quería que se investigaran las operaciones cascadas que hizo, y que significó que los fondos de pensiones, o sea, la plata que a todos nosotros, la mayoría de acá ustedes trabajan, ¿no es cierto? Los que estudian la noche, yo sé que la mayoría trabajan con contrato, y a ustedes todos los meses les descuentan el de la AFP, ¿no es cierto? Bueno, esa platita que nos descuentan todos los meses, las AFP las invierten en empresas, ¿ya? Bueno, en esas operaciones cascadas que hizo este señor Ponce Lerú, se perdieron, o sea, hizo que perdiéramos nosotros, porque los fondos de pensiones son de nosotros, los que cotizamos, que se perdieran más de 44 millones de dólares. En esa pasadita también nos sacó a nosotros 44 millones de dólares. Las ganancias que obtuvo Ponce Lerú por esas operaciones fraudulentas fueron 125 millones de dólares. Bien. ¿Se acuerdan cuánto es lo que había gastado en financiar las campañas? ¿Que les dije al principio? 7 millones. 7 millones de dólares. Entonces, si dividimos 7, ustedes que son rápidos para las matemáticas, 7 millones en relación a las ganancias que obtuvo fueron 5,6%. O sea, una comisión. ¿Ah?
Es decir, le pagó a los parlamentarios, a los ministros, le pagó un 5,6% de las ganancias, ¿no es cierto? Una bicoca, como dice. A su vez, el corredor de las bolsas, que hacía de palo blanco, porque alguien tenía que hacer de palo blanco en estas operaciones, que la vamos a tratar de explicarla más adelante, por esas operaciones ganó también él 72 millones de dólares, que también lo están enjuiciando, el señor Vial, que son todos grandes señores, ¿no? Muy respetadas familias y todo eso, pero a la hora de meterse la plata al bolsillo, igual que cualquier ladronzuelo. Pero la Superintendencia de Valores y Seguros les aplicó una multa. No vaya a ser que no paguen multa, ¿ya? No se iban a librar tan fácilmente. ¿Saben de cuánto fue la multa? 70 millones de dólares. O sea, si restamos 125 que ganó menos 70 millones de dólares que pagó la multa, se quedó con un margen de 56 millones. Está buen negocio, ¿no es cierto? Claro. Eso equivaldría a más de 3.000 casas, de una casa más o menos de 11 millones de pesos, equivaldría a esos 56 millones de dólares, equivaldría a 3.000 casas, que no estamos hablando de subsidio tan básico. Sokimich es una de las mayores productoras de fertilizantes yo de litio a nivel global. Sokimich es la principal productor mundial de litio, evaluada en la bolsa en 16.000 millones de dólares. Bueno, y en este minuto el patrimonio de Ponce Lerú, ¿se acuerdan que decíamos que era un ingeniero forestal? Es de 2.000 millones de dólares. Él es uno de los mayores que está en lo que se llama la lista Forbes a nivel internacional. Está dentro de las mayores riquezas del mundo. Bien. Pero parece que nos estamos hundiendo en el lodo. ¿Cómo salimos de todo esto? Esa es la pregunta, ¿no? Porque todos los días están apareciendo cada vez más casos, ¿no es cierto?, de corrupción. Entonces uno dice, ¿cómo salir de esto? Entonces, yo quiero hablarles de dos, según todo esto es mi punto de vista. Según mi punto de vista, quiero hablarles de dos salidas. Una salida... Permiso. Una salida sería una salida política, que creo yo que es muy necesaria en Chile, que es la necesidad de hacer una asamblea constituyente. En muchos países latinoamericanos se hizo una asamblea constituyente, se revisó la constitución, se la cambió, y en Chile es necesario, ahora es como, no queda otra salida, es como que hay que armar nuevamente la cancha. Hay que armar un nuevo marco político-social, redefinir los derechos fundamentales, que son la salud, la educación, la previsión, darles otro enfoque. En Chile, todas esas cosas, todo lo que es salud, todo lo que es educación, todo lo que es previsión, es negocio. Entonces, eso no puede ser. No hay problema que uno haga un negocio, pero hacer negocio con esos temas es complicado. Entonces, ese es un tema que habría que ver en Chile, y entonces yo diría que el tema de la asamblea constituyente es el tema, es la salida que se necesita para el tema político. Y en lo personal, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en todo esto. Por eso yo les decía, ¿qué pasaría con ustedes si les dicen, hazme una boletita y yo te paso 5 millones de pesos? No pongamos 15, pongamos 2 millones. La pensaríamos, ¿no es cierto? Aunque sea fraudulenta o no, la pensaríamos. Y ese es el punto. Entonces lo primero que quiero decir acá, porque mucha gente dice es una crisis moral la que hay, ¿no es cierto? O de moral. Entonces yo más bien diría que no es una crisis moral, sino que es una moral que está en crisis. ¿Y cuál creo yo que es esa moral la que está en crisis? Creo yo que es la moral que nos ha impuesto este sistema neoliberal. Según esta moral, lo más importante es el dinero. ¿Sí? Para esta moral, el dinero es todo. El dinero es gobierno, es ley, es poder. Es básicamente subsistencia.
pero además es el arte, es la filosofía y es la religión. Nada se hace sin dinero, nada se puede sin dinero. No hay relaciones personales sin dinero, no hay intimidad sin dinero y aún la soledad reposada depende del dinero. Pero la relación con esa verdad universal es contradictoria. La mayoría no quieren ese estado de cosas. Estamos pues ante la tiranía del dinero. Una tiranía que no es abstracta porque tiene nombres, representantes, ejecutores. Ejemplo, Julio Ponce Lerdo. Entonces, dentro de esa moral nos han enseñado que hay que ser pragmáticos. ¿Es así o no? Eso de ser solidario, idealista, no, es una estupidez. ¿Es así o no? Lo que hay que ser es ser realista, es ser pragmático. ¿Pero qué es ser pragmático? Les voy a leer un pequeño extracto, no un libro completo, un pequeño extracto de una diputada humanista que se llamaba Laura Rodríguez, que estuvo muy poquito, pero que fue bien interesante y que, bueno, ella falleció de cáncer después, ¿no? Pero dejo acá algunas cosas en un libro que es bien lindo que se llama ¿A quién quiere escuchar? Dice, ¿pero qué es el pragmatismo? ¿Cómo lo definió ella? Me pareció bien interesante. Es no tener ideales, es estar dispuesto a traicionar esos ideales, es una suerte de transacción entre el futuro y el presente. ¿Hasta dónde se está dispuesto a transar? Es curioso cómo ahora se dignifica esa palabra que en otras épocas se llamó oportunismo. Hoy ya no hay oportunistas, sino pragmáticos. ¿Cuál es la carta de presentación de un pragmático? Se trata de alguien que afirma no estar confundido por esas nubes del idealismo y dice estar con los pies en la tierra. Alguien que se atiende a la realidad. Es una suerte de consejero sobre qué hacer en cuanto a lo más conveniente, lo más oportuno, lo más práctico en cada coyuntura. Es un coyunturalista. Con este punto de vista resulta fácil justificar cualquier traición con tal de salir a flote. Si alguien le replica que eso no era lo que él pensaba hace media hora atrás, él dirá que las cosas han cambiado, lo cual es cierto. Y hay que hacer lo más conveniente, lo cual no es cierto. Pero lo más conveniente ¿para quién? Como si lo conveniente fuera algo universal cuando en realidad se trata de una particular conveniencia. O sea, lo que le conviene a él, nada más. Bueno, entonces, de esa moral, de los pragmáticos, del egoísmo, del individualismo, del, como yo lo llamaría, del cómo voy a ir, o de lo que me conviene. Esa es la moral. Y esa moral es la que está en crisis. Entonces, según mi punto de vista, yo creo que ese cambio hay que empezar por cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros es importante que se revise cómo relaciona eso que estamos hablando. ¿Soy pragmático o no soy pragmático? ¿Se entiende, no? ¿Cómo oriento mi vida? Porque uno siempre está esperando como que cambien las autoridades, que las autoridades tienen que ser distintas, ¿no? Como que uno siempre está enfocado hacia arriba, que es arriba que la cosa tiene que cambiar. Pero en realidad somos cada uno de nosotros. Si nosotros nos fijamos en nuestras relaciones, muchas veces cómo las armamos, también las armamos de ese modo, ¿no? Tratando de sacar ventaja. Es como... El oportunismo está un poquito metido en cada uno de nosotros. Quizás uno no lo haga en forma consciente, pero hay algo de eso, ¿no? Entonces, somos cada uno nosotros los que debemos cambiar y no hay otra forma de hacerlo que empezando con uno mismo. Es como, ¿cómo quiero orientar mi vida? Y yo creo, según... Yo me considero una persona idealista, no pragmática. Y he tratado de orientar mi vida hacia eso, a construir una sociedad más justa, más humana.
y tratar de ser coherente. Coherente con uno, que lo que uno dice vale, que la palabra valga, ¿ya? Y también coherente con los demás. ¿Y qué es coherente con los demás? El tratar al otro como uno quisiera ser tratado. Entonces, si uno intentara, no es fácil, si uno intentara orientar su vida en esa dirección, yo creo que las cosas podrían andar mejor. Eso es lo que tenía para contarles hoy.